Qué grato saludarles una vez más. Mi nombre es el pastor Fernando García del Centro Cristiano Atalaya. Una vez más hoy en nuestro programa Palabras de Vida con un tema hermosísimo que tiene que ver con una pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho y es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Ahora, después de escuchar una linda melodía, estaremos desarrollando el programa o el tema ¿quién es Jesús? Bueno, vamos a desarrollar el tema conociendo a Jesús. Para eso vamos a tomar un texto muy conocido en Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Dice las Escrituras, aquel día cuando llegó la noche, le dijeron, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, ojo, dice, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, como con un tono de angustia y preocupación, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él levantándose, dice la Escritura, que reprendió el viento y le dijo a la mar, calla, enmudece. También dice las Escrituras que inmediatamente cesó el viento y se hizo grande bonanza, dice la Escritura. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces dice la palabra que temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Y aquí es la frase donde quiero hacer el énfasis. ¿Qué era lo que hablaban entre sus mismos discípulos cuando vieron que el Señor Jesús habló al viento, habló a la mar y el viento y la mar le obedecieron? ¿Quién es este? Dijeron, que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Verdaderamente, esta considero es una pregunta importante y que muchas personas se hacen o en algún momento de su vida se han hecho esa pregunta. ¿Quién es este? Como vemos en el relato, los discípulos que, valga recordar, convivieron con él, no por uno ni dos, sino ya por varios años. Al principio no sabían verdaderamente quién era él. Hasta después, de acuerdo a la palabra de la resurrección, entonces vemos que los discípulos comprendieron completamente quién era Jesús. Y este es el reto que hoy la misma Escritura nos presenta a nosotros, que pudiésemos encontrar la respuesta en el Espíritu, allá interno, cada uno de nosotros, poder responder quién es Jesús. Para algunos es simplemente el Jesús histórico, para otros simplemente un héroe, pero independientemente de los conceptos que tengan otros y otras culturas, ¿quién es entonces Jesús para ti? ¿Qué me revelan las Escrituras? Dice la Escritura que el Señor Jesús existió, existe y existirá por toda la eternidad. Independiente de las investigaciones científicas o de lo que la historia diga, como cristianos y como hijos de Dios que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, atendamos primeramente lo que las personas del común en el espacio en que Cristo vivió, ¿qué decían de él? ¿Qué decían sobre quién era Jesús? Algunos por su autoridad decían que era Juan el Bautista, que había resucitado. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba inclusive perplejo porque decían algunos
Juan ha resucitado de los muertos. Otros decían no, que era Elías, que había aparecido, algún profeta de los antiguos que habían resucitado. Eso era lo que la gente del común decía, lo que la gente del pueblo decía. Pero hoy es a ti a quien te hago la pregunta. ¿Quién es para ti Jesús? Y espero que recibas la luz de las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de quién es el Señor, quién es Jesús y quién es nuestro Salvador. Muchos inclusive por la sabiduría le llamaban maestro, y de hecho la Escritura dice que lo era. Pero independientemente de lo que decía el pueblo, pensemos para ti quién es Jesús. Es bueno y me parece interesante que miremos qué decían sus discípulos con respecto de quién era Jesús. ¿Y por qué es interesante? Porque sus discípulos fueron los que estuvieron más cercanos, y esos que estuvieron cercanos de Jesús, ¿qué era lo que decían? En el caso de Andrés, hermano de Pedro, dice la Escritura que lo llamó el Mesías. Juan capítulo 1, versículo 40 y 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, dice las Escrituras que era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló, dice la Escritura, primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces note que en el caso, por ejemplo, la Escritura registra de Natanael, que llegó a llamarlo Hijo de Dios, Rey de Israel, es lo que registran las Escrituras. Cuando Jesús, dice la palabra, vio a Natanael que se acercaba, el mismo Señor dijo de Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y la sorpresa de Natanael es porque él le expresa al Señor diciéndole: Señor, ¿de dónde me conoces? Y respondiendo el Señor le dijo: ojo, antes que Felipe te llamara, dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque el Jesús de las Escrituras sabe quién eres tú. Aunque tú de pronto no sepas quién es Él sí sabe quién eres tú. Él te conoce. Dice la Escritura que aún desde antes de la fundación del mundo, Él nos conoce. Aún los cabellos de nuestra cabeza, Él los tiene ya contados. Pedro, en el caso de Pedro, ¿cómo le llamó? Entonces encontramos el registro en las Escrituras que Pedro lo llamó el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando usted va, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, capítulo 16, a partir del versículo 15, donde Él les dijo, porque el mismo Señor está interesado en que nosotros podamos responder quién es Jesús. Y el mismo Señor, oyendo lo que alrededor se decía de Él, le pregunta a los suyos. En este caso le pregunta de manera directa a Pedro: ¿quién dices que soy yo? Y note la respuesta, dice: respondiendo Simón Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí me asombra y le agradezco a Dios por la respuesta que da el mismo Señor Jesús, porque entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón. Bienaventurado eres Simón. ¿Y por qué es bienaventurado Simón? Precisamente le dice: hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiero reafirmar con esto? La revelación de quién es Jesús va a venir, y viene única y exclusivamente de la revelación que traiga el Padre al corazón de sus hijos. En el caso de Pedro, frente a la pregunta del mismo Señor: ¿quién dices tú que yo soy? Entonces él dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente. Y la respuesta fue: esto no es una revelación humana, esto no es una esto no es una conclusión natural, esto no es el resultado de un argumento natural por X o Y enseñanza natural. No, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, qué interesante, y considero que esta debe ser también una luz para nosotros poder en nuestra intimidad decirle: Señor, danos la revelación de quién eres tú, porque lastimosamente hoy se habla en muchos escenarios de un Cristo que no es el de la Escritura. Se habla de un Cristo, se habla de un Cristo formado por la mente humana, por la mente carnal, por el mismo sistema, por las mismas organizaciones. Pero es muy diferente cuando la revelación del Cristo de la Biblia viene a través del Padre, por la palabra y por la guianza del Espíritu Santo. Ahora, miremos lo que el Padre Celestial dijo de quién es Jesús. Y en el bautismo de Jesús, cuando Jesús es bautizado, encontramos las frases del cielo. El cielo se abre, y después de que Jesús fue bautizado, dice la Escritura que se oyó del cielo. Dice que los cielos fueron abiertos, y dice las Escrituras: y el Espíritu de Dios descendía como en forma de paloma, y se escuchó la voz del cielo decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El mismo Padre dio la revelación de quién es Jesús, el Hijo amado del Padre, en quien el mismo Padre se complacía. ¿Y por qué? Por la obediencia que le identificó a Cristo, la obediencia a su Señor, la obediencia a cumplir el llamado, el mandato de su Padre, de venir a la tierra y morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Bueno, acabamos de escuchar entonces qué decían el pueblo de quién era Jesús, qué decían los más cercanos, qué decían sus discípulos. Inclusive acabamos de oír lo que el Padre dijo con relación a Jesús, pero quiero concluir e invitarle a que miremos y veamos qué dijo Jesús de Él mismo. Jesús afirmó que Él y el Padre eran uno solo. Cuando usted va a Juan 10:30, dice la Escritura: yo y el Padre uno somos. Cuando usted pasa más adelante al capítulo 14, versículo 7 en adelante, el Señor dice: si ustedes me conocen a mí, dice la Escritura, a mi Padre también conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor. Note que el mismo Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero mire la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús a Felipe fue: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe? Y por eso el Señor, de una manera categórica, contundente, le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, le dice a Felipe, muéstranos al Padre? En esto estamos mostrando que Jesús afirmó que el único camino para llegar al Padre Celestial era única y exclusivamente a través de Él. Muchos hoy inventan caminos, inventan vías para llegar al Padre, inventan cosas, inventan religiones, inventan santos, pero el Señor dejó muy claro: si le conocemos a Él, también al Padre conoceréis, y desde ahora, dice, me habéis conocido. Jesús mismo afirmó, el mismo Señor afirmó que la única forma de llegar al Padre era a través del Hijo. Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Por eso qué importante que pudiésemos recibir estas afirmaciones que el Señor mismo dejó registradas en las Escrituras. Jesús mismo se identifica como sumo sacerdote, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. En Mateo capítulo 26, versículo 62 dice: mas Él callaba
y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo a las nubes. Entonces Jesús mismo afirmó quién era Él. Jesús mismo se presenta y dice: yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el Todopoderoso. Y un día, ese que se identificó, dice la Escritura, que vendrá por una iglesia. ¿Qué tipo de iglesia? Dice: por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Vendrá por hombres y mujeres que hayan abierto su corazón, hayan creído en Él como su único y suficiente Salvador. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy es el día de salvación. Hoy puedes, ahí donde estás, cerrar tus ojos, arrodillarte o de pie y decirle: Señor, ilumíname para conocerte, para creer en ti, creer en tu palabra y caminar en obediencia, ya no a lo que el mundo me dicta, sino a lo que dicta tu bendita palabra. Agradecemos al Señor por iluminar nuestras mentes. Ahí donde estás, dile: Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que ilumines mi mente, abras mi entendimiento para reconocer que tú eres mi Señor, mi Salvador. Y así como muchos se les fue revelado quién era el Cristo, un día a mí se me revele quién eres tú, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que vendrá un día a juzgar a vivos y a muertos. Bendice, Señor, estas vidas que hoy reconocen que tú eres el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.